La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me llamo Ruth, soy pintora escénica, expatriada en Londres y empecé a escucharos hace unos 4 años. Desde entonces soy súper fan de La Cafetera. Me hace mucha gracia cuando a veces os escucho hablar de cosas que tienen que ver con mi trabajo, porque igual un día Fer se pone a hablar de cuando juega con su hijo, con los sables láser, y yo estoy escuchándolo desde dentro del Halcón Milenario, por ejemplo, pintando la cabina donde viajaban Chewbacca y Han Solo. Pero me gusta pensar que hay otros oyentes que hacen trabajos realmente importantes y que mientras escuchan La Cafetera están descubriendo nuevas curas para el cáncer o salvando vidas en hospitales, barcos o en despachos. Y todos nosotros estamos conectados a través de La Cafetera. Así que cómo no ser mecenas con todo lo que me dais. Gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of, or some part of a trade deal. La señora Batet, la presidenta del Congreso, debe suspender a los presos que están siendo juzgados por dar un golpe al Estado. Por tanto, yo le digo a la señora Batet y al Partido Socialista, si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el Partido Popular va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales. Hemos decidido convocar una mesa mañana mismo a las 12:30, ya teniendo y disponiendo, por tanto, de este informe para poderlo trabajar y poder tomar esa decisión definitiva mañana mismo. Pero en el caso de que mañana no se suspendieran sus funciones a estos presos preventivos, entonces, como les he dicho, vamos a pedir formalmente la dimisión de la señora Batet. Senyora alcaldessa, hola, ja saps a què he vingut, oi? Sí, has vingut a dir-me que no n'hi ha prou, que hem de fer més. Segur que ets més útil on ets ara? No te n'has penedit mai? La veritat és que hi ha hagut dies molt difícils, però hem de continuar el canvi que vam començar el 2015. Vam venir a tornar la ciutat a qui li pertany, a la gent. I no me'n penso oblidar. Espero que sigui així, que estaré aquí per recordar-t'ho. Tenéis que ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas. El ayuntamiento, los líderes políticos, algunas entidades aplaudís, convocáis y permitís homenajes a los terroristas. Pedís la libertad para los que han asesinado. Y yo no quiero la libertad para los que han asesinado. Yo quiero justicia. Así que nosotros no queremos carteles como este colgados por las calles. Well, if you want Brexit, you've got to vote Brexit. We did it once, they ignored us, so we're going to tell them again. And this time, they will realise that it isn't just the votes we get today, it's what we might get in a general election that could cost them all their jobs. So they better listen to what people say today, or they'll all be unemployed.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos un día más a este programa en el que tratamos de analizar las cosas que ocurren a nuestro alrededor en este mundo tan cambiante y con tanto postureo. Le decía a María mientras estaba sonando los audios, digo, qué pereza. Yo no sé si responde un poco al sentimiento de pesimismo que acompaña habitualmente a los cafeteros y del que yo desde luego estoy absolutamente sumido, pero tengo una impresión de estar viviendo, por una parte, el día de la marmota y por otra tener la actividad política, la que centra en las portadas de los periódicos, siempre con asuntos absolutamente menores, de los que dentro de un mes no se hablará nada, que no tendrá ninguna importancia, ninguna relevancia y que hoy abren portadas en todos los periódicos. ¡Qué postureo más gigantesco! Y esto está repartido a partes iguales, porque vemos que hay un debate que parece, bueno, de una teatralización gigantesca en el Congreso de los Diputados en torno a si se debe inhabilitar o no. Bueno, podríamos abrir una cierta reflexión en torno a lo que eso representa para los derechos civiles, para el sistema jurídico, para el conflicto que tenemos territorial en España, pero no es de eso de lo que se está hablando. Se está hablando de la pequeña cosa, de la cosa menor, ¿no? De si sí o si no, y si no lo haces es porque entonces yo te voy a condenar, porque sin embargo tú lo hacías. Bueno, el detalle, la cosa anecdótica frente a la categoría. Pero es que además después vemos, claro, es campaña electoral, vemos a Albert Rivera en un grotesco mitin que tiene mucho de provocador, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ese es precisamente el fin que persigue, acudiendo al pueblo natal de Josu Ternera, que en cierta manera también coloca en todo el foco a un pueblo que maldita culpa tiene de nada de lo que haya ocurrido con alguno de sus vecinos. Así, en genérico, ¿no? Es la manera de criminalizar de forma general. También a quienes deciden reventar el mitin, dándole el mejor titular que podía esperar Albert Rivera para salir en el resto de los medios de comunicación. Tampoco ahí se entreven demasiadas luces. Luego vemos a la alcaldesa entrevistándose, a la alcaldesa Ada Colau de Barcelona, entrevistándose a sí misma. Decían, es un ejercicio muy ingenioso. A mí me parece que estamos sumidos en una especie de postureo generalizado, pero de las cosas profundas, de los cambios que se nos avecinan, estamos poco. Y tengo la sensación de que es un sentimiento que compartís un poco todos en el programa, con más o menos matices, pero más o menos. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco porque llevamos muchos años viviendo en continua campaña electoral y parece que algunos no se dan cuenta de que ya se va a terminar. Se va a terminar ya la campaña electoral y la gran pregunta es qué van a hacer después del domingo. Si van a seguir en periodo electoral pues con estos gestos, con este tipo de simbolismos que lo único que hacen en muchos casos es crispar más la situación, o se deciden hacer política, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es consecuencia de que vivimos continuamente en campaña electoral y yo creo que ya tendríamos que sentar las bases de todo esto. Es como que todo es muy superficial, todo es bastante superficial, entonces ahí también es más fácil esto. Esto es mucho más fácil que hablar de cosas en profundidad, y para los políticos también. Sí, pero claro, produce un cierto desasosiego, por eso luego elogiamos tanto cuando encontramos entre la clase política debates de una cierta altura sobre los cambios que se avecinan, que son formidables, de verdad. Pero es que si nos creyésemos todo lo que se dice en campaña en estos días, también es verdad que este es un programa que va dirigido a mucha gente que nos escucha desde lugares muy diferentes de todos los países y además no solamente desde España, que nos piden que nos refiramos también a sus comunidades, a sus países, a los lugares donde también hay problemas allí. Y muchos de los problemas en realidad sí que son compartidos, porque vivimos una ofensiva global contra el pensamiento progresista que no está produciéndose solamente en Europa, es que se está produciendo en toda Latinoamérica. Una ofensiva global contra la redistribución, contra los derechos sociales, que son problemas que son compartidos. Pero los retos que tenemos por delante son tan gigantescos, tan formidables, y eso sí que los tenemos todos, no solamente aquí en España. A pesar de que las portadas de los periódicos atienden más a la anécdota que a la categoría, es verdad que el tsunami que se atisba en el horizonte, que viene imparable, es de una proporción absolutamente colosal. Y algunos de los cambios llegan a nuestra vida de forma muy sutil, pero otros van a irrumpir y van a chocar, van a colisionar directamente contra muchísimas de las certezas que hoy tenemos sobre la mesa. Porque todo cambia. La revolución tecnológica, que es vertiginosa, que afecta a las nuevas formas de trabajo, a las nuevas formas de consumo. La revolución de transportes va a ser una cosa
no podemos ni imaginar. La revolución que se está produciendo, por ejemplo, en materia de energía eléctrica, motores eléctricos yo muchas veces pongo aquí irónicamente el foco sobre los patinetes, pero hay todo tipo de medios de transporte ligeros, pequeños, que se mueven por electricidad, por baterías, y que va a cambiar completamente la configuración, la cara de las ciudades. La revolución social es gigantesca. Las nuevas formas de familia, decía José Manuel López el otro día, algunas de ellas no tienen ni siquiera nombre. Se agrupan en torno a núcleos, pero los hijos no pueden llamar papá o mamá porque la relación no se establece en los códigos que antes entendíamos. Es decir, tenemos un mundo por delante verdaderamente cambiante y estamos discutiendo sobre la bandera, no sobre lo que ocurre en el país. Estamos discutiendo sobre si hacer un mitin en un sitio o en otro es adecuado o no, en lugar de estar hablando de los verdaderos cambios que necesita este país. Estamos hablando de la identidad nacional cuando tenemos media España vacía, cuando nos encontramos con que una buena parte de los problemas territoriales tienen que ver con la España vaciada. Por cierto, que también tiene y sufre y vive un lugar como Cataluña, donde tiene un problema también de interior, de despoblación interior. Así que cambios gigantes, cambios que tenemos que asumir y que tenemos que observar. Porque si nos creyésemos lo que dicen los periódicos y lo que dicen los políticos estos días, pensaríamos que básicamente en Madrid hay zoofilia, se respira nitrógeno, los ocupas entran en tu casa al bajar a por el pan y el modelo político de Lenin se ha establecido en todos los despachos. Es grotesco, es pequeño, es menor, es pacato, es cutre y también probablemente retrata un estilo político que se niega a comprender los cambios tan gigantescos que se nos avecinan y que prefiere resistirse allí en esa política que les da seguridad y que pone la vista atrás más de 50 años. Así que, bueno, hay que hacer lo posible por evolucionar un poquito, por mirar hacia el futuro. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar un poco las portadas, luego vamos a hablar con Pilar de la Peña y así observamos, vemos con un poquito de interés la prensa internacional, la manera en la que la prensa internacional ha recogido noticias sobre nuestro país y también cómo ha tratado noticias sobre España. Y luego hablaremos también de cine. Sabéis que hoy es viernes. Los viernes analizamos una película. Es un gran ejercicio colectivo y propuso esta semana Pilar de la Peña que hablásemos de figuras ocultas. Así que vamos a analizarla en el Videoforum. Os pedimos ya que nos enviéis vuestros mensajes de audio. ¿Qué os ha parecido esta película? ¿Qué creéis que retrata? ¿Qué os sugiere a vosotros? ¿Para qué nos podría servir de inspiración? Para atender también a ser consciente de cuando se producen cambios históricos, cuando las cosas evolucionan y que no le pilla a uno con el pie cambiado. Bueno, la verdad es que da para un comentario muy interesante esta película, Figuras Ocultas, y yo agradezco mucho que la hayáis sugerido tanto porque realmente es una extraordinaria película. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Claro, me gusta esto que dice Hilo, tiene razón, dice Fernando, esto ocurre porque ante cambios tan drásticos hay un movimiento de miedo. Lo nuevo, lo desconocido, se puede ver como de dos formas, como algo negativo, más vale conocido que bueno por conocer, o como una oportunidad para mejorar. Y la valentía en una sociedad es algo que falta debido a un extraordinario individualismo. Y tienes mucha razón, Hilo, porque además vemos una resistencia. Si escuchamos el discurso de Rocío Monasterio, esta gente de la extrema derecha que está emergiendo ahora en la política española, que emerge con mucha menos fuerza de lo que ellos imaginaban. Eso también nos da una cierta esperanza sobre este país que probablemente camina mucho más deprisa de lo que caminan estos movimientos políticos. Pero si escuchamos esos discursos parecen anclados hace 50 años. Hace 50 años, en una sociedad en la que prácticamente ya no existe. Quedan algunos reductos de esa sociedad, pero prácticamente está en desaparición. Bueno, muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, eres un cachondo. Tienes que aclarar lo del lago. Aclara el lago. Luego hablaremos tú y yo. Jesús, Robespierre, Elena, buenos días. Tomás, Rasputin, buenos días. Mamen, Muscus, José. Hoy os pedimos que utilicéis un hashtag. Almohadilla, La Cafetera, Bye Bye May. The Times anunció ayer que Theresa May presentaría su dimisión, renunciaría a lo largo de la jornada de hoy, viernes. Así que el mundo está observando el movimiento, las subidas y bajadas, el movimiento telúrico en la política británica que se ha llevado por delante con ese Brexit, no solamente su relación con la Unión Europea, sino también a toda la clase política, a todos los líderes políticos de la
que impulsaron este referéndum. Bueno, seguiremos con mucha atención a ver si hay alguna noticia a lo largo mientras tiene lugar el programa, pero en todo caso hay mucha expectación en torno a Theresa May si no salía adelante su plan. Ya ha dicho que se podía votar una segunda vez y esto parece que ha provocado un terremoto dentro de su gobierno que puede terminar con su dimisión a lo largo de la jornada hoy. Como todavía es especulación, no está confirmado, más allá de The Times, que aseguraba tener fuentes muy solventes respecto a este asunto. Estaremos a la espera sobre el mismo, pero mientras tanto las portadas de los periódicos en España, pues hoy traen otras materias, aquí, como digo, mucho más pequeñas, mucho más menores sobre nuestra campaña electoral. El domingo se celebran las elecciones europeas en España y en una buena parte de Europa, y también las municipales y las autonómicas. Así que hay una nueva convocatoria electoral. Almohadilla la cafetera Bye Bye May. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter para hacer que se nos oiga, hacer que se nos conozca, porque esto es La Cafetera. Y os decía, algunas imágenes nos deja esta campaña electoral que, en fin, no es que sean tampoco demasiado... Bueno, tienen algo de ingenio, pero también nos retratan esta parte de la política más relacionada con el marketing que con otra cosa. Ada Colau frente al espejo. Senyora alcaldessa. Se entrevista a sí misma. Hola. Ja saps a què he vingut, oi? Sí. Has vingut a dir-me que no n'hi ha prou, que hem de fer més. Segur que ets més útil on ets ara? No te n'has penedit. Un vídeo viral de estos de campaña electoral en el que Ada Colau dice: ¿cuánto hemos cambiado? ¿Has cambiado algo? Sigue siendo la misma. Y se enfrenta a sí misma entrevistándose la activista Ada Colau frente a la político Ada Colau para reivindicar algunos de los logros allí en Barcelona, donde está muy reñido y donde además está colocado el foco precisamente por todos los problemas territoriales derivados de los últimos meses. En las portadas de los periódicos hay una gran polémica que durará lo que dura un cubo de hielo encima de una mesa de una terraza en agosto. La mesa del Congreso prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados. Sabéis que el Tribunal Supremo lo había sugerido, pero no quería tomar la decisión. Como le habían pasado la pelota al tejado del gobierno, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, pidió al Supremo que tomasen ellos la decisión. El Supremo vuelve a contestar, así que Meritxell Batet va a encargar un informe a los letrados de la Cámara para que bla, bla, bla. Pero es el titular elegido hoy por todos los periódicos para esta nueva cortina de humo, para esta tormenta de verano del Parlamento. ¿Pueden los presos que están cumpliendo cárcel, que están en este momento en prisión preventiva por impulsar el 1 de octubre, ejercer como diputados? Bueno, según el reglamento de la Cámara parece que no, pero nadie se atreve a tomar esa decisión para que no se le acuse al gobierno de utilizar una materia tan sensible como esta de forma electoralista. Mientras tanto, la derecha lo que está acusándoles es de todo lo contrario. Claro, no los queréis inhabilitar porque lo que estáis es enviando un mensaje de que podéis pactar con el independentismo y queréis el apoyo de los diputados después en una investidura. Bueno, sea como sea, unos se tiran los trastos a los otros, esconden, se pasan la patata caliente y, según el periódico El País, la mesa prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados. Yo me imagino la cara que estaréis poniendo en este momento estos oyentes nuestros de corazón, como que estaréis conectando desde otros lugares del mundo y estáis escuchando esto sin saber muy bien dónde comienza, dónde se inicia y dónde va a derivar. Bueno, según el periódico El País, los bloques de izquierda y derecha chocan en el órgano rector del Congreso de los Diputados. Yo no entiendo muy bien cuál es la polémica. Si el reglamento de la Cámara impide a alguien que esté en esta situación procesal participar de la vida política, habrá que cumplir el reglamento, y si eso provoca revuelo, pues tendrá que provocar revuelo, y si no, que no lo hubiera contemplado el reglamento de la Cámara. Y cuanto antes se tome esa decisión, mejor, menos follón. Y si el gobierno lo que quiere es enviar un mensaje al independentismo y lo que quiere es incumplir el reglamento de la Cámara, que lo haga, pero que lo haga lo antes posible y que lo haga con todas las de la ley y con luces y taquígrafos, sin miedo a la reacción de la derecha, porque la derecha siempre va a reaccionar mal, como están haciéndolo ya en las portadas de los periódicos, lo vemos, porque
en el periódico El País dice que esta decisión se va a tomar hoy, pero es que, si veis la portada del ABC, el Supremo no se deja utilizar por Batet y el Gobierno. Batet menosprecia al Supremo para no suspender a los presos, dice el periódico El Mundo. En fin, que cada periódico hace una interpretación maliciosa de lo que está ocurriendo. Dice el ABC, el Supremo le recuerda que le corresponde a ella suspender a los diputados procesados y a la presidenta del Congreso sigue dilatando la decisión. Ahora pide un informe a los letrados. Aquí que a la gente le gusta más enredar que otra cosa. Y entonces está el periódico ABC enredando en plena campaña electoral con este asunto que no deja de ser, insisto, un asunto bastante menor, salvo que tengas metido esto de los fantasmas del independentismo, lo tengas metido en la córnea, pero dice el periódico ABC, la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido, porque la presidencia de la mesa había enviado una carta al Supremo pidiendo que elaborasen un informe para ver si había que inhabilitar o no, si había que suspender a estos diputados procesados. Bueno, esta es la gran polémica, la gran tormenta que nos acompaña. Y me preguntaréis, ¿pero me acaba de cambiar la vida? No. Hoy la señora Batet, la presidenta del Congreso, ha recibido un escrito indicándole el camino a seguir para suspender a los presos golpistas de forma inmediata. De forma inmediata, la señora Batet, la presidenta del Congreso, debe suspender a los presos que están siendo juzgados por dar un golpe al Estado. Por tanto, yo le digo a la señora Batet y al Partido Socialista, si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el Partido Popular va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales. Las palabras del presidente del Gobierno, no te preocupes, hoy las interpreta toda España como un desacato a la justicia. Now take the rest, babe, I swear that I did my best. Why do you pretend that we both care? The times I did and you weren't there. I've got to run, my heart is bleeding. Y mientras tanto, en el vodevil político, Girauta también dice que pedirá la dimisión de Batet si el Congreso no suspende a los presos. Pero en el caso de que mañana no se suspendieran sus funciones a estos presos preventivos, entonces, como les he dicho, vamos a pedir formalmente la dimisión de la señora Batet. Eso decía Juan Carlos Girauta, que recupera protagonismo gracias a esta tormenta veraniego. Y mientras Albert Rivera se pasea por el pueblo de Josu Ternera y aquí Batet responde, la mesa de Congreso pide el informe a los letrados sobre la suspensión de los presos. Hemos decidido convocar una mesa mañana mismo a las 12:30, ya teniendo y disponiendo, por tanto, de este informe para poderlo trabajar y poder tomar esa decisión definitiva mañana mismo. La decisión, por tanto, queremos que se tome con todas las garantías jurídicas, como decía, pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible. Y esta es la fórmula que esta presidencia y la mayoría de la mesa ha entendido que se ajustaba precisamente a esta voluntad de hacer las cosas correctamente. Así que, pues en efecto, vemos una polémica nueva en el Congreso de los Diputados que, insisto, quedará en nada dentro de unos días, entre otras cosas porque estamos en campaña electoral. Todo esto tiene que ver mucho con el ruido para llegar a las urnas el domingo un poquito agitados, un poquito alterados, aunque hay una cierta preocupación. Decía hoy en la portada del periódico ABC Pablo Casado que la izquierda se está beneficiando de una movilización muy intensa. Dice nuestro adversario Sánchez, su modelo que oculta las aspiraciones independentistas y la bancarrota económica. Insisto, si nos creyésemos los discursos que se están lanzando en los medios de comunicación y que está lanzando la derecha, pensaríamos que este país se encuentra básicamente sometido a la zoofilia, al nitrógeno, a los ocupas que entran en tu casa al bajar a por el pan y al modelo político de Lenin, como decía Fernando Alcázar en un ingenioso tuit que hemos retuiteado, y los semáforos que no están coordinados, por cierto. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola, sigue aquí con nosotras.
pass away, and the winter will never forget. Only with love can achieve peace. Oh, yes, I will. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Dice Jesús, ayer en Público explicaban muy bien el tema de suspender o no a los diputados del procés. La derecha que sigue con el hueso del procés para sacarle todo el jugo posible. Y eso que ha habido elecciones generales, pero no han aprendido nada de los resultados. Y todo el mundo asiste con atónitos, un desplome de la derecha con ese discurso del fundamentalismo del 155 que no ha conducido básicamente a nada. Pero ahí nos encontramos con este tema. Bueno, pues sigue este asunto coleando hoy en las portadas de los periódicos y nos va a acompañar en los próximos días. Mientras tanto, cada uno estimula a su electorado como buenamente puede y se imagina. Albert Rivera se va a realizar un mitin al pueblo de Josu Ternera. Podéis que ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas. El ayuntamiento, los líderes políticos, algunas entidades aplaudís, convocáis y permitís homenajes a los terroristas. Pedís la libertad para los que han asesinado. Y yo no quiero la libertad para los que han asesinado. Yo quiero justicia. Así que nosotros no queremos carteles como este colgados por las calles. Así que Albert Rivera lanza la provocación, dice que no, que él es objeto de la provocación y unos por los otros, cuando no son unos que revientan el acto, el otro el que va a celebrar el acto, pero entre unos y otros ahí estamos. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos en las portadas de los periódicos hoy, en los periódicos españoles. Pero además hay alguna información internacional que queremos destacar y lo vamos a hacer ahora a continuación cuando leamos los digitales, porque mientras tanto sigue coleando toda la polémica entre el gobierno de Donald Trump y la compañía Huawei y por extensión contra el gobierno chino. Ha dicho Donald Trump que Huawei podría ser incluida en un acuerdo comercial con China más amplio, pero ahora, si queréis, profundizamos un poco. Para cerrar en los digitales, hoy, Ábalos, en Público.es, los acuerdos de gobierno tendrán que contar con el aval de la militancia, dice el secretario general del Partido Socialista, dice que no renuncia a acuerdos puntuales con Ciudadanos y asegura que la negociación con Podemos está aplazada hasta el domingo. En efecto, se empieza a extender la idea de que si el resultado electoral es bueno para Unidas Podemos este próximo domingo, podrían entrar a formar parte del gobierno. Empieza a extenderse la idea. Ayer ya apuntaba algo el periódico El País en su portada, pero nos dicen que en efecto no está cerrada la puerta. No se decantaría tanto Pedro Sánchez en este momento por un gobierno a la portuguesa con acuerdos puntuales, sino más bien que estaría dispuesto a incorporar en su gobierno a nombres sugeridos por la dirección de Unidas Podemos. Pero mucha atención, porque ha dicho Irene Montero que si alguien veta a Pablo Iglesias no habrá acuerdo. Y está por ver a quienes están señalando, a quienes están observando. Bueno, sea como sea, lo cierto es que en este domingo se van a dirimir muchas de estas cuestiones porque va a depender mucho del poder territorial que haya y de qué apoyos necesiten en unas comunidades autónomas u otras. Eso puede cambiar bastante el panorama. Pero en todo caso, hoy en las portadas, en los digitales, nos encontramos con este asunto y luego el foco, cómo se desplaza también a los diferentes partidos políticos. Y dice Público, dice Iglesias, se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de doblar la rodilla ante los poderosos, dice Iglesias hoy en Público. Bueno, mientras en el resto de los diarios, vemos en el diario.es hoy en la portada, PP y Ciudadanos abren la legislatura con una ofensiva contra Batet en el Congreso y amenazan con llevarla a los tribunales. Dice hoy el diario.es esto, que además lleva una entrevista a Manuela Carmena. Lo más importante es que no gobierne la extrema derecha. Ayer Manuela Carmena, que tuve la oportunidad de coincidir con ella en Al Rojo Vivo, y alertaba sobre los riesgos
que hay a que los votantes se hayan acomodado, se hayan relajado después de las últimas elecciones y no acudan a votar. Dice, hay un riesgo real de que la ciudad de Madrid, por ejemplo, quede en manos de la derecha y la extrema derecha. Bueno, pues esto es lo que decía hoy en Público.es encontramos y en el diario.es. Además, nos vemos en la portada de Infolibre. Dice Infolibre, el suelo electoral del PP en las autonómicas y locales que medirá el liderazgo de Casado. Está Casado en entredicho. ¿Qué va a ocurrir a partir del domingo con el nuevo líder del Partido Popular? Dicen que la verdadera etapa de gestión comienza a partir del lunes, decían desde el PP, intentando limitar el daño de lo que ya prevén las encuestas. Pero, bueno, veremos. A ver, además, dice, estos 346 municipios ya saben quién será su alcalde tras el 26M. El PSOE tiene 55 alcaldes asegurados, Esquerra 53, PP 50. Dice Infolibre, repasa las localidades donde solo se presenta una lista, que es algo que ocurre en algunos lugares de este país. Y mientras tanto, en los digitales también, en el Confidencial, los 3 presos de JxCat retendrán su acta y allanan la investidura de Sánchez, dice el Confidencial.com. Bueno, esto es lo que se refiere a los digitales, a la prensa nacional y a los asuntos relacionados con la actualidad nacional, con la actualidad política. Lo que pasa es que el mundo sigue con mucha preocupación, tanto lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Ayer se celebraron las elecciones europeas. Nigel Farage acudió a votar en las europeas y dijo que el voto al Brexit fue ignorado. Decía Farage. Well, if you want Brexit, you've got to vote Brexit. We did it once, they ignored us, so we're going to tell them again. And this time, they will realise that it isn't just the votes we get today, it's what we might get in a general election that could cost them all their jobs. So they better listen to what people say today, or they'll all be unemployed. Así que hasta ahora mucha atención a Downing Street, esperando a ver si se concreta o no la renuncia de Theresa May. Se había anunciado, The Times había anunciado que hoy podría concretarse una renuncia. El tiempo corre en su contra y va a depender mucho del resultado de estas europeas que ya comenzaron a celebrarse ayer, ya sabéis, en precisamente el Reino Unido. Bueno, mientras tanto, el mundo sigue con mucha atención la crisis comercial desatada entre los Estados Unidos y China. ¿Qué lejos queda aquel tiempo que inauguró Donald Trump cuando llegó, que parecía que abría los brazos al gran mercado chino? Bueno, pues ahora China está considerado no solamente un rival en términos de potencia económica, sino que también su tecnología provoca mucha inquietud, provoca mucho miedo. Donald Trump dice que el caso de Huawei podría integrarse en la negociación con China. Asegura que, aunque la compañía es peligrosa en cuestiones de seguridad, podría formar parte de los futuros acuerdos comerciales entre ambos países. Ya sabéis que le han cerrado la puerta a Huawei. Esto ha provocado una cascada de reacciones en todo el mundo y en muchas compañías tecnológicas que han dejado de suministrar componentes a Huawei, tanto de software como de hardware, y esto ha provocado un terremoto en esa empresa, una de las más importantes del mundo en el sector tecnológico, y Huawei se queda en una situación muy complicada, pero ahora dice Donald Trump que podrían incluirlo en un acuerdo comercial con China. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal. Eso decía Donald Trump. Aquí, esta semana hablamos en el programa con Carlos Barrabés. ¿Qué es exactamente lo que está en disputa con esa compañía? ¿Por qué de pronto ha desatado esta preocupación? Es una de las empresas más importantes tecnológicas, con una gran penetración en el mercado de los teléfonos móviles, que ha desarrollado el 5G con muchísima fuerza en Estados Unidos, y hay quien teme que pueda utilizarse para acaparar los datos de millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en esa gran mina dorada, en esa gran guerra que se va a vivir por el dato, por el análisis del comportamiento de los usuarios, y que va a concentrar todas las
todas las investigaciones del futuro. Para que os hagáis una idea, Carlos Barrabés lo expresaba con estas palabras aquí en el programa. El titular sería algo así: la batalla del dato, ¿no? La guerra del dato. No es una casualidad que se elija Huawei, ¿no? Huawei, como llaman ellos, lo que es básicamente un topo, ¿no? Porque si tú tienes estas infraestructuras físicas, desde un punto de vista de hackeo, digamos, son muchísimo más difíciles de controlar, prácticamente hoy por hoy imposible. Y esta guerra de la inteligencia artificial, que comienza por la batalla del dato, ¿no? Que es en la que estamos ahora y que vamos a ver, sin duda, recrudecer los próximos años, ¿no? Esto es la nueva manera de tener guerras, es esta, ¿no? Porque Huawei se presenta como el líder indiscutido del 5G, la quinta generación de telefonía móvil que va a permitir un acceso ultra rápido a Internet. Es una de las compañías, opera en 170 países, una de las compañías más poderosas del mundo, una de las tecnológicas más poderosas del mundo, con una gran penetración en el mercado norteamericano. Es el segundo mayor fabricante de teléfonos móviles inteligentes, ha hecho un gran desarrollo en el 5G, lidera ese sector. Pero no solamente es una batalla industrial, es que en estos teléfonos va a quedar analizado prácticamente todo el comportamiento de los ciudadanos y dentro de poco eso se incorporará para todas las actividades comerciales que desarrollamos, desde para coger un seguro hasta para buscar un viaje, hasta para votar muy probablemente en el futuro. Así que tanto la democracia como los comportamientos empresariales tienen el foco puesto en nuestro comportamiento en las redes. Y esto hace que gobiernos como el de los Estados Unidos se muestre muy preocupado por el hecho de que una compañía tercera de un país como China pueda operar en el interior de su país con datos tan sensibles. Así que esa es parte de la preocupación y mientras vemos que eso desata una profunda guerra comercial que también obviamente tiene que ver con un mercado que el otrora mundo libre de los Estados Unidos y de puertas abiertas al neoliberalismo y a la libre competencia de las empresas, pues ha decidido sobreproteger. Así que una gran confluencia de batallas en toda esta polémica. Pero mientras tanto Estados Unidos lo que dice es que podría incorporar ese debate. Bueno, como veis, un mundo complejo, cambiante, que se nos aleja. Cuando empezamos a comprenderlo, se nos aleja de nuevo a una gran velocidad y tenemos que ir corriendo detrás con la lengua afuera para comprender el alcance de muchas de estas decisiones que nos pasan por las portadas de los periódicos, convertidas prácticamente en cuestiones anecdóticas. Pero el mundo, en efecto, cambia mucho, muchísimo. Y por eso nosotros intentamos analizarlo desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva nacional, observamos las portadas de los periódicos, observamos los digitales y también miramos con mucho interés la prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que además analizamos aquí todos los viernes la prensa internacional y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y analizamos la forma en la que han retratado la imagen de nuestro país, porque, claro, en estos días la mirada puesta en las elecciones europeas, sobre todo en todos los procesos electorales que se viven en España también, pero especialmente en las elecciones europeas, ¿no? Sí, en general en todo. Es verdad que, por ejemplo, había un artículo de Reuters que decía que España estaba ante una especie de momento de la verdad porque, bueno, entre las locales, las autonómicas, las municipales, las europeas, pues se iba un poco a conformar la identidad política del país para los próximos años. Pero quizá lo que más se ha destacado, primero, ha sido la digamos, relativa importancia que ha tenido la campaña ante sobre todo de las europeas, por las europeas
europeas en comparación con las autonómicas y las locales. Le Monde, por ejemplo, destacaba que había sido bastante eclipsada la campaña europea. Pero otros medios sí intentaban recoger y, digamos, enfatizar la idea que ya habíamos comentado últimamente, que ya habían adelantado otros medios, que sí se vislumbra un intento de España por ocupar un nuevo espacio en la Unión Europea. Y en este sentido es muy llamativo que casi todos los grandes medios señalan que Pedro Sánchez se ha convertido en una especie de líder de la socialdemocracia europea, ¿no? Por ejemplo, Le Soir lo destacaba, lo resaltaba también Internazionale, que es una revista italiana que nos mandó la portada Angélica Llamera, que hablaba de el modelo español, que como Pedro Sánchez se había convertido un poco en el líder de referencia. Y existe esta sensación, o digamos esta esperanza para el 26M, que en el caso de conseguir una victoria y un respaldo significativo, pues Pedro Sánchez se le ve un poco como una nueva estrella ascendente, como una nueva voz con un poder bastante importante en Europa. En este sentido, esto les llama la atención y es una de las cosas que más están destacando. También hemos visto que hablaban sobre Cataluña, lo que supone, pero una de las cosas en las que se fijaban, no prestaban mucha atención, decían que eran unas elecciones de segundo orden, a lo que se avecina. Sí, esto por ejemplo, el Le Monde titulaba un poco así, ¿no? La campaña europea eclipsada por digamos, lo que se juega a nivel nacional España y por el conflicto en Cataluña. La periodista que escribía el artículo de Le Soir, que es francesa, que también trabaja para France 24, Lise Gazenguer, nos decía esto, que en general siempre son unas elecciones de segundo orden y que, bueno, que en este caso aún más por el hecho de coincidir con el superdomingo electoral, ¿no? En la que está en juego tantas cosas para España. Pero ya os digo que sí que han suscitado bastante interés, también un poco por la presencia de las candidaturas de los líderes catalanes, ¿no? De Oriol Junqueras y de Carles Puigdemont, que es algo que se ve un poco como una anomalía y que se ha destacado fuera. Además, vemos en los periódicos cómo se ha colocado el foco sobre los políticos catalanes en esta sesión extraordinaria de investidura de la 13ª legislatura de España. Esta investidura que ha estado, esta sesión de conformación de la Cámara, que ha tenido el foco colocado sobre los políticos catalanes, y esto ha saltado a los medios internacionales. Sí, realmente no sabemos ya si se hubieran hecho eco de esta sesión inaugural de la 13ª legislatura o no, pero al final han salido en multitud de medios, desde Fox News, la BBC, Bloomberg, The Times, la prensa francesa, en particular por la asistencia de los 5 diputados catalanes presos, ¿no? Les ha llamado mucho la atención esta idea de que han sido autorizados para salir de la cárcel, ir al Congreso, recoger el acta y luego volver a prisión. Esto también, en cierta forma, ha vuelto a poner el foco en el conflicto catalán y algún periodista señalaba, dice, la anomalía española en una foto, ¿no? La foto en la que, por ejemplo, se veía a Oriol Junqueras saludando a Pedro Sánchez o a Jordi Sánchez, pues un poco esto. Bloomberg, además, publicaba un artículo en el que hablaba de que esto también era un poco un acto de teatro político y alertaba de que podía inflamar las pasiones en ambos lados, porque al final la presencia de los diputados catalanes ha hecho que pasara a un segundo plano la presencia de los diputados de extrema derecha, que es una cosa que probablemente hubiera llamado mucho más la atención y hubiera tenido mucha más repercusión en los medios internacionales de no haber coincidido también con la presencia de los cargos electos catalanes, ¿no? Además de esto, vemos cómo se analiza también el comportamiento de los partidos políticos. Hablaba Financial Times, se había fijado en el Partido Popular, vuelve a fijarse de nuevo, pero dice que cambia de táctica para las elecciones europeas, que de emular a Vox ha pasado a un espacio moderado, porque han reflexionado en torno a la equivocación que eso supuso. Sí, esto es lo que destacaba un artículo del Financial Times que se titulaba así, ¿no? Literalmente, los conservadores españoles cambian de táctica para las elecciones europeas. Y bueno, destacaba un poco el enorme revés y la derrota castigo que habían supuesto el 28 de abril y el giro a la derecha que había impulsado Pablo Casado a la formación, sobre todo en temas como inmigración y el aborto, y consideraba que de cara a esta segunda vuelta, que es un poco, o segunda parte del partido, que
emulaba un poco, utilizaba símiles futbolísticos el artículo, pues consideraba que bueno, que se había detectado eso, una moderación del discurso y un intento de recuperar el centro, ¿no? En este sentido, pues eso, enfatizaba especialmente las palabras en las que Pablo Casado consideraba que Vox era extrema derecha y se distanciaba un poco hablando del PP como el partido de todos. Esto también lo que ponía en cuestión o lo intentaba reflejar era lo mucho que se juega el Partido Popular en estas elecciones, ¿no? El propio Financial Times recordaba que el partido, la estructura y el sistema del partido se ha basado mucho en utilizar el poder territorial pues para tener pues contentos y un poco para tener paz en el partido, y que si las encuestas se cumplen y pierde buena parte de ese poder territorial, pues puede atravesar un problema interno y casi el caos interno. Y luego hemos visto que la prensa internacional hablaba de Amancio Ortega, que estos días ha estado muy de actualidad por las donaciones en materia de sanidad o del debate que ha suscitado, el que ya hemos hablado aquí en el programa. Pero Bloomberg se fija en Amancio Ortega, pero desde otra perspectiva. Sí, Bloomberg ha publicado un artículo en el que lo que destaca es que la persona más rica de España está apostando millones, o digamos está invirtiendo millones en activos inmobiliarios en Estados Unidos, ¿no? Hace una especie de repaso de todo lo que ha invertido el fundador de Zara a través de su vehículo de inversión, y habla de que en los últimos 6 años pues ha destinado más de 3.000 millones de dólares a distintas inversiones allí, además generalmente siempre en grandes ciudades, pues las últimas por ejemplo son un gran hotel en Chicago o las oficinas de Amazon en Seattle, ¿no? que las tiene en régimen de leasing, pero las ha comprado Amancio Ortega. Hablaba también pues de algunos edificios emblemáticos en Nueva York, en Miami, y hasta el punto resaltaba esto, ¿no? que Amancio Ortega es probablemente el multimillonario europeo con la cartera de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos más importante. Les llamaba la atención este hecho. Aquí en España se habla mucho de las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad, pero allí lo que les ha llamado la atención y lo que se destaca ahora es eso, es que se está convirtiendo en digamos un inversor pues muy importante en los activos inmobiliarios del país. Y luego ha habido también algún artículo, hemos visto 2 figuras españolas que han tenido mucha repercusión en el exterior. Se ha hablado mucho de 2 nombres propios, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas. Ha sido por su paso por el Festival de Cannes. Al principio tuvo un cierto recorrido en la prensa francesa, pero después esto se ha viralizado en los medios de comunicación generales y son 2 españoles que en este momento están siendo muy mencionados en los medios internacionales. Muy mencionados hasta el punto de copar bastantes portadas en estos medios. Es verdad que los medios franceses y belgas, sobre todo por la presencia de ambos en el Festival de Cannes, les han dado muchísimo espacio. Además, les han entrevistado y bueno, yo te digo, Le Figaro, la Libre Belgique, incluso Libération, les dedicaban la portada o a Pedro Almodóvar o a Antonio Banderas. La película también ha tenido una acogida buenísima, y al principio eran solamente los medios franceses los que especulaban con que podría ser la ganadora de la Palma de Oro, pero luego The Guardian, el New York Times, en general todos los grandes medios internacionales ya destacan esta obra y vuelven a hablar del cine español y de Pedro Almodóvar. Era llamativo un reportaje de un canal de televisión francés, de France Info, que decía algo así como que el cine español de Pedro Almodóvar ya era una pasión francesa, ¿no? Y reclamaban, existía un poco esta especie de reivindicación o de llamamiento a que Pedro Almodóvar se merecía la Palma de Oro del Festival de Cannes. Le Monde, por ejemplo, decía que era uno de los pilares del festival, que llevaba 6 años acudiendo con películas, que incluso había sido presidente del jurado, pero ahora, bueno, se consideraba que la película Dolor y Gloria, en la que además también se ha elogiado mucho la interpretación de Antonio Banderas, pues se merecía este reconocimiento. Veremos a ver qué pasa, pero de momento eso es lo que están diciendo los grandes medios internacionales. Y luego en otras noticias no relacionadas con nuestro país que han tenido dimensión en la prensa internacional, venimos estos días hablando de esa reacción a las medidas impuestas por Donald Trump al bloqueo comercial con China y frente a la compañía Huawei, una auténtica guerra que se ha abierto entre esta compañía y numerosas otras empresas norteamericanas, pero Huawei y Donald Trump, protagonistas en la mayor parte de las portadas del mundo, ¿verdad?
En todas realmente. Cuando se anunció la decisión de Donald Trump fue un bombazo que ha salido en todas partes, entre otras cosas por las implicaciones que eso tiene para muchísimos usuarios y para muchísimas empresas. Es decir, porque además lo que se enmarca en una estrategia comercial y en una estrategia mucho más amplia que digamos, incluso había un analista que decía que parecía que Donald Trump estaba intentando desmontar un poco la globalización, ¿no? Es decir, ver si podía aprovechar las debilidades de otro para potenciar la suya, pero en el fondo, digamos, desmontando todo el sistema que se había ido imponiendo en los últimos años, el sistema de producción. El New York Times y el Wall Street Journal, por ejemplo, también lo vinculaban un poco con una guerra tecnológica. Es verdad que llama mucho la atención porque a pesar de las acusaciones de Huawei, de Estados Unidos hacia Huawei, es verdad que no ha habido evidencias de este espionaje que denuncia Trump, cuando además en cambio se sabe que la propia administración norteamericana a través de la NSA pues ha estado espiando a los ciudadanos. Hay mucha preocupación, también digamos se resalta mucho hasta qué punto puede influir sobre otras empresas que ya han caído en bolsa, desde Apple, Qualcomm, todas las empresas tecnológicas, y existe un poco la sensación eso de que hay ahí, está en juego una batalla mucho más amplia, que es la que simplemente es contra el Huawei. Se habla también del 5G y veremos a ver en qué queda esto. Y Austria, hay una historia aquí que parece de la Guerra Fría, de bloques, una historia en la que se relaciona a espías, se relaciona a una trampa que le tendieron a un miembro del gobierno austriaco, y esto ha roto el gobierno de Austria, pero es una historia que tiene muchísimo alcance, ¿verdad? Sí, porque además parece una cosa más local, pero realmente ha adquirido una importancia a nivel prácticamente europeo y estratégico, ¿no? Es verdad que se filtró, los medios alemanes han publicado un vídeo del vicecanciller austriaco Strache, que es del partido de extrema derecha, del FPO, que era el socio de gobierno de Sebastian Kurz, el primer ministro austriaco. En este vídeo, que es de 2007, aparecía con una intermediaria rusa ofreciendo contratos a un oligarca ruso. Esto pues ha provocado que se rompa la coalición de gobierno. El escándalo generado ha hecho que al final el primer ministro le pidiera la dimisión y anunciara la convocatoria de elecciones anticipadas, que esto en sí mismo ya es una crisis política para Austria, pero el problema es que ha puesto sobre la mesa los vínculos o las relaciones que algunos partidos de extrema derecha tienen con Rusia, ¿no? Esto ha servido para que, por ejemplo, varios medios alemanes revelaran que los servicios de inteligencia alemanes no querían compartir la información europea de inteligencia con Austria porque tenían evidencias de que esto estaba llegando a Rusia, a Vladimir Putin, ¿no? Es verdad que los partidos de extrema derecha se les ve como una cierta cercanía hacia posiciones prorrusas, y eso está preocupando bastante a nivel europeo, hasta el punto de generar eso, ¿no? Que servicios de inteligencia de determinados países vean con desconfianza pues a los de países, a los de socios europeos en donde gobiernan, ya sea simplemente socios de gobierno, pero la extrema derecha, y pone en la picota y un poco en el punto de mira a estas formaciones. Pues son las dos noticias de internacional, luego a la espera de ver qué consecuencias tiene toda esta crisis abierta en el Reino Unido, en el gabinete de Theresa May, pero más allá de esa lectura y sin saber qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo con el proceso del Brexit, con el resultado electoral de las europeas, etcétera. Pero las dos grandes protagonistas en esta semana han sido Huawei, Trump y Austria. Pilar de la Peña, muchas gracias. No te vayas, te quedas comentando con nosotros la película. Lógicamente, la propuse yo, así que... Vale, pues seguimos en la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Pues antes de analizar la película de esta semana, hay alguna noticia también para la agenda de la cafetera que queríamos destacar, que nos habéis pedido que
que tenga repercusión aquí en el programa, María. Sí, precisamente varias noticias sobre los retos desatendidos de Europa. Uno, por ejemplo, es la destrucción del planeta. Nos enviabais esta información de que este mismo viernes está convocada la huelga internacional por el clima en casi 1.500 ciudades de 114 países de todo el mundo. El movimiento estudiantil Fridays for Future contra el cambio climático saldrá este mismo viernes, 24 de mayo, a las calles de más de 50 ciudades españolas para exigir a los representantes políticos acciones que mitiguen la crisis climática. Las convocatorias se suman a la jornada de huelga global por el clima que se secundará en casi 1.500 ciudades de 114 países de todo el mundo. Esta huelga por el clima intentará repetir la movilización producida el pasado 15 de marzo, cuando millones de jóvenes, inspirados en la joven adolescente y activista sueca Greta Thunberg, salieron a las calles de más de 1.600 ciudades de todo el planeta para exigir a los dirigentes de todo el mundo una acción decidida para frenar el cambio climático. Todo esto a pocos días de la convocatoria de elecciones europeas que precisamente ya ha habido en otros países como Reino Unido, ya se ha votado en estas elecciones. Pero también otro de los retos, nos enviaba Enfermeros Alesa, es el reto también de la despoblación, de la atención a esos pequeños municipios que están sufriendo la despoblación, entre otros muchos problemas. Pero nos enviaba una información del país.com que titulaba "La España vacía huye del victimismo". La lucha contra la despoblación cumple 20 años en Aragón, con un discurso más positivo y decenas de iniciativas para revitalizar los pueblos ante la inacción política, dice este reportaje. Y es que a lo largo de este reportaje citan numerosos proyectos contra la despoblación. Recuerdan también que Aragón es una comunidad con 1,3 millones de habitantes, pero una densidad de población de 28 personas por kilómetro cuadrado, cuando en España es de 92 y en la ciudad de Madrid de 5.400. Teruel, la provincia más despoblada de las tres, ha pasado en un siglo de 266.000 habitantes a 135.000. Y explican también que mucho antes de que los políticos descubrieran el tema, los habitantes de los pueblos aragoneses ya habían alertado del éxodo de población hacia las ciudades. La aparición hace 20 años de la plataforma Teruel Existe sirvió para colar el tema en la agenda pública y colocar la provincia en el mapa. Sin embargo, pasadas 2 décadas, dicen, hay muchos que apuestan por abandonar el discurso victimista de entonces por uno más positivo, y citan precisamente los numerosos proyectos que se están haciendo en la región. Y también, para terminamos con 2 noticias, en este caso con otro de los grandes retos de Europa, y es que es la inmigración. En España hemos conocido la noticia de que han sido rescatados 74 personas migrantes de 2 pateras en el mar de Alborán. Miembros del Salvamento Marítimo rescataron este jueves en las cercanías de la isla de Alborán 2 pateras con 74 personas a bordo y que fueron trasladadas a los puertos de Motril y de Málaga. Pero también MAME nos hacía llegar esta información que precisamente tuiteaba Médicos Sin Fronteras desde su cuenta de Twitter y denunciaba que la Guardia Costera libia ha interceptado, decía, a 290 personas refugiadas y migrantes y las ha devuelto a Libia, un país donde, denuncia, se verán expuestos a abusos y situaciones de peligro, porque, insisten, Libia no es un lugar seguro. Es que efectivamente la Guardia Costera libia ha rescatado a 290 personas en el mar Mediterráneo. Nos íbamos a esta información donde efectivamente decían que habían rescatado a estas 290 personas que viajaban por el mar Mediterráneo al este de las costas de Trípoli, la capital del país, en el marco de 2 operaciones, según ha informado este viernes el portavoz del Cuerpo de Seguridad. Dicen que efectivamente la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, confirman los rescates y vuelven a insistir, al igual que Médicos Sin Fronteras, en que Libia no es un país seguro para el retorno de migrantes y refugiados. Bueno, pues hoy es viernes. Los viernes ya sabéis que hacemos un ejercicio colectivo aquí en la cafetera que consiste básicamente en proponer una película. Y en este caso, como decía Pilar hace un momento, pues la película la ha propuesto ella, pero te voy a decir, Pilar, que me ha gustado mucho. Me alegro. Te voy a decir que he encontrado ayer, estuve viéndola ayer, no han llegado muchos mensajes de oyentes cafeteros, han llegado un par de mensajes, pero la película es maravillosa, la vamos a comentar en este ejercicio cafetero que hacemos aquí todos los días, pero os pedimos eso sí, que participéis utilizando el hashtag del programa en Twitter. El hashtag, ya sabéis, @la cafetera, bye bye May, @la cafetera, bye bye May. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues el ejercicio colectivo de nuestro videoforum, donde analizamos, ya sabéis, las películas y que comienza con este sonido. Hemos hecho una colecta entre los profesores. No es que sea mucho, pero bastará para ayudarles a instalarse. Le estamos muy agradecidos, señora Sumner. Si el producto de dos factores es 0, es evidente que alguno de los factores de dicho producto tiene ese valor. De manera que pasamos todos los términos a un lado para poder descomponer los binomios en factores. La película Figuras Ocultas es una película de Estados Unidos, norteamericana, del año 2016. Es una película dirigida por Theodore Melfi con Benjamin... No, esta es la música, que está muy bien, por cierto, también. Pero con Kevin Costner, con Taraji Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe y Jim Parsons. La película cuenta la historia que nunca se había contado antes de 3 mujeres brillantes, científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60, en plena carrera espacial y en mitad también de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses, y cuenta cómo se integraron en ese proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn. Bueno, es una comedia, se puede decir que no es tampoco una película merecedora, más allá de que la historia que cuenta es extraordinaria, pero digamos que en términos de factura cinematográfico pues tiene un punto así un poquito ingenuo, un poco naif, pero cuenta muy bien la historia que pretende. Bueno, eso me parece a mí, no lo sé. El personaje de John Glenn, por ejemplo, me parece que es un poco caricaturesco, por ejemplo, ¿no? Todo muy ensalzado en esa que le gusta mucho a los americanos, ¿no os parece? Hombre, John Glenn es uno de los grandes héroes norteamericanos, además, entonces tiene sentido que le hayan dado ese protagonismo. Es verdad que quizá ese esfuerzo por intentar reforzarle y que sea él precisamente el que pide que haga los cálculos la protagonista, quizá sea un poco una licencia del guión, ¿no? Le poner un carácter así como... Bueno, debía ser un tipo muy jovial, eso sí que parece que es bastante claro, pero muy generoso, muy solidario, muy concienciado, siempre es el que se acerca a saludar precisamente a los trabajadores negros, a pesar de que les colocan ahí al final de la fila. Pero lo que sí que me parece, alguien lo decía por aquí, es que en cuanto miras un poquito hacia atrás te das cuenta de los tiempos que hemos superado, en algunos países, en otros no, pero de las importantes desigualdades e injusticia que se vivía hace nada en Estados Unidos, con los negros, con las mujeres, en fin, los retos tan importantísimos a superar que tenía esa sociedad, ¿no? Sí, yo de hecho, me parece que lo comenté el día que empezamos a hablar de la película, la vi con mis hijos y realmente alucinaban. La mayor tiene 13 años y los pequeños tienen 9 y realmente no se podían creer que eso pasara, ¿no? Que además, claro, en otras situaciones, pues cuando hablas de películas que es que se ve que hace mucho más tiempo, pero esto pasó en los 60. Parece muchas de las cosas que veían les resultaba medio familiares o no les parecían tan lejanas y se mostraban impresionados de que eso pudiera pasar, porque claro, la historia muestra las 2 discriminaciones que sufrieron estas mujeres, primero por ser mujeres en un mundo que todavía era muy machista y luego por ser afroamericanas, ¿no? En ese sentido es verdad que a veces no te das cuenta de lo que hemos avanzado y estas películas están bien para recordarte dónde estábamos no hace tanto tiempo. Sí, yo creo que si de algo sirve también esta película, más allá de que pues nos guste más el guión o no, o puede parecer naif o no, yo creo que está bien para evidenciar que efectivamente hay que luchar por lo que crees
y que efectivamente que algo sea cotidiano no significa que esté bien, ¿no? No significa que no haya que luchar por cambiarlo. Y bueno, yo creo que hay diferentes escenas que enseñan un poquito pues lo mal que se estaba viviendo por parte de algunos sectores, como el caso de estas mujeres que además de ser mujeres, como decía Pilar, tenían la mala suerte para esta sociedad racista de ser negras, ¿no? Y a mí, además lo habéis enfocado también muchos oyentes, a mí la parte de bueno, pues en la que ella le acaba diciendo a su jefe, no, es que tú no te das cuenta porque tú no eres consciente, pero es que yo simplemente para ir al servicio, que es una de las principales necesidades humanas, tengo que recorrer 1 kilómetro. Solamente porque tengo que ir a ese baño específico de mujeres negras, ¿no? Y entonces eso evidencia cómo muchas veces hasta que alguien no te cuenta la situación por la que está pasando no consigues empatizar con lo que está viviendo, ¿no? Y por eso es tan importante muchas veces pues intentar pues eso, empatizar con quienes no viven como nosotros. Porque hay un momento de la película en el que ella está ausente de una de las protagonistas, ausente de su puesto de trabajo y le tiene que explicar por qué. ¿Dónde te has metido? Nunca estás cuando necesito que estés y no me lo estoy inventando. ¿A dónde vas todos los días? Al lavabo, señor. Al lavabo. ¿Al maldito lavabo? ¿40 minutos al día? ¿Qué haces allí? Vamos contra el reloj. Tengo mucha fe en ti. No hay lavabos para mí aquí. ¿Qué significa que no hay lavabos para ti? Que no hay ningún lavabo. La gente de color no tenemos lavabos en este edificio. Ni en ningún edificio, salvo en el ala oeste, que está a 1 kilómetro. ¿Sabía eso? Tengo que ir hasta Tombuctú para hacer mis necesidades. Y no tengo derecho a usar las bicicletas. ¿Qué le parece, señor Harrison? Mi uniforme, falda por debajo de las rodillas, llevar tacones y un sencillo collar de perlas, pues yo no tengo perlas. A los de color no nos pagan lo suficiente para comprar perlas. Y trabajo igual que un perro, día y noche, a base de tomar café de una cafetera que ninguno quiere tocar. Así que le pido disculpas si necesito ir al cuarto de baño varias veces al día. Ya está. Y entonces Kevin Costner, su jefe, decide... Ni lavabos para gente de color, ni lavabos para blancos. Destrozar el cartel del lavabo reservado para mujeres negras y dice, a partir de ahora todos utilizamos el mismo lavabo. Aquí en la NASA todos mean del mismo color. Dice... que básicamente, que lo expresa con esos términos, no es que me lo esté inventando. Pero es verdad que quizá hay algo dentro de que expresa, como decía Carmen Fernández, dice, a mí me ha gustado la película, dice, pero también me puso un poco de mala uva, dentro de que ves ese retrato de injusticias, ese catálogo de injusticias que vivían las mujeres y si ya le sumabas el hecho de ser negras en Estados Unidos en los años 60, pues tenías que enfrentar un montón de injusticias. Dentro de eso yo decía, me parece naif porque me parecía que estaba un poco hasta dulcificado, hasta la manera en la que lo cuenta casi, bueno, no es un drama, tiene tintes de comedia la película, pero casi en forma de comedia, de ironía, el hecho de que tenga que moverse 1 kilómetro para ir al cuarto de baño, atravesar varios edificios, llegar incluso aunque esté lloviendo, para poder ir a un cuarto de baño reservado, que es, digamos que es... O sea, resulta bastante impúdico ver una cosa de esa naturaleza y, sin embargo, pues está contado con una cierta ironía, ¿no? Con una cierta sutilidad, pero... ¿no? A mí, yo sí recuerdo que cuando vi esa escena y en general hubo algo que también me llamó la atención y es como también la falta de solidaridad o digamos la jerarquía en las discriminaciones, ¿no? También me pasó cuando analizamos Los Santos Inocentes, es decir, estaban, claro, los señoritos, que eran los que tenían el poder, y luego estaba el capataz, que ejercía una especie de predominio y de cierta autoridad sobre los trabajadores que trabajaban para él. En esta película era curioso que las
las mujeres que trabajan en la NASA, las mujeres blancas, también sufrían el machismo, pero no eran capaces de darse cuenta de que las mujeres de color sufrían el machismo y sufrían el racismo, ¿no? Tenía que ver con el momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos, pero siempre me llama la atención eso, ¿no? Que a veces el ser humano, en lugar de mostrar solidaridad cuando se enfrenta a distintos tipos de discriminaciones, repite lo que le viene por arriba, lo repite hacia los que tienen situación, digamos, inferior o en situación más desfavorecida, y es algo que siempre me ha llamado la atención y que volví a sentir un poco al ver esta película. Bueno, y luego también hablábamos de ¿no? la doble condena de ser mujer y además de ser negra, pero también a mí me parece muy curioso la escena en la que una de estas mujeres, bueno, pues acaba hablando con su marido y su marido le dice, es que no estás en casa, ¿no? Y entonces eso evidencia también cómo, aparte del machismo que están sufriendo y el racismo que están sufriendo en su puesto laboral y las dificultades que tienen también laboralmente, ¿no? Porque ellas son ingenieras, pero claro, tienen que estar en puestos inferiores simplemente por ser mujeres y ser negras, ¿no? Pero aparte de eso, luego en su ámbito personal también tienen una lucha, y es que sus maridos también entiendan pues el sacrificio que tienen que hacer ellas y que efectivamente no pueden estar a todas. Y uno de ellos le dice, es que no estás en casa. Entonces eso evidencia también mucho pues la gran lucha que tienen por delante y bueno, y cómo también a sus maridos tienen que explicarles cuál es su lucha diaria. Y no sé, a mí me ha parecido muy interesante también esa parte. Y luego también evidencia lo que hemos visto también en otras películas y también en casos reales sobre cómo al final las mujeres tienen que conseguir en un mundo machista la alianza de hombres aliados para conseguir escalar puestos, ¿no? Por fortuna o por desgracia es así y también lo vemos en esta película, ¿no? Como, pues por ejemplo, el jefe de una de ellas, pues destruyendo esa placa de baños para mujeres negras, también pues está siendo un hombre aliado en la lucha feminista. Sencillamente no lo entiendo. No quiero hablar del tema ahora, ¿de acuerdo? ¿Una mujer ingeniero? Una mujer ingeniero. Somos negros, cariño, entiéndelo. Es imposible. Allí las cosas no son así. La libertad no se mendiga. La libertad no se concede a los oprimidos. Hay que exigirla, cogerla. A mí no me vengas con esas frases. Hay más de una forma de conseguir un objetivo. Yo no quiero verdura. ¿Qué es eso de interrumpir? Ten, prueba un poco de esto. Sí. Y también verdura. Los niños tienen que comer verdura. Lo sabrías si estuvieras más en casa. Tómatelo con calma, Levi Jackson. Si no quieres que esta mujer te diga 4 cosas delante de todo el mundo. Yo solo te digo que andes con mucho ojo. No quiero que te hagan daño. La NASA nunca os ha dado lo que os merecéis. Aunque saques un título, eso no va a cambiar las cosas. Esta película la vi hace tiempo y me encantó. Hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas que fue la fortaleza de la mujer, que como con algo tan simple como ir al baño hace que una sociedad vaya peor, porque una persona tan inteligente, pues bueno, que no puede ir al baño y tenga que recorrer todo eso, me parece que, bueno, dice mucho a la sociedad de aquella época. Luego, por otra, una cosa que me sorprendió mucho, que fue el momento en el que el jefe, esto pasó de verdad, con un martillo rompe la figura de solo blancos del baño. Y eso para mí fue algo muy chocante porque fue un poco como lo que a mí, seguramente a muchos más, les ha pasado con el tema del feminismo. O sea, es como te pones las gafas y no es que tú fueras mala persona, sino que simplemente eras ignorante de todo lo que estaba pasando. O sea, tú desde tu burbuja no veías lo que estaba afuera. Y esa imagen me impactó mucho. Eso está muy bien descrito porque, en efecto, claro, hombre, yo decía, la película es buena, no tengo, pero decía que de alguna manera pues trataba con demasiada generosidad, con demasiada amabilidad algunos de los comportamientos, ¿no? Y los convertía en algo relativamente menor cuando, oye, vistos desde esta época, hombre, resultan muy impúdicos. Pero es verdad que muchos de los protagonistas pues ni siquiera eran conscientes de todo, ¿no? Dice, tú como yo, en todo caso, utilizando este hashtag almohadilla, la cafetera, bye bye May, dice, tampoco vayamos a creer que todo este machismo y todo este racismo se ha superado, porque nos queda muchísimo por
luchar. Y como dice Pablo Mayra Zazábal, dice, no me parece menor la denuncia de no poder usar el servicio, la cafetería. No, yo lo que me refería es que la manera en la que lo retratan, siendo que me parece una injusticia de tan absolutamente evidente, la manera en la que lo retrata la película tiene un punto así como irónica y, sutil. Una película amable. Pretende ser, supongo, una película familiar, deja en muy buen lugar a la NASA, todo es muy bonito, muy colorido y la gente es muy dentro de que al principio hay reticencias, pero la gente pues terminan siendo todos como muy... Te echa un poco a la gloria de la institución, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es que lo que intenta la película es reivindicar la historia de estas tres mujeres y que sin duda su historia merece una película y merece que se conozca porque además todo su trabajo y lo que hicieron estas mujeres se ha silenciado durante décadas, es decir, no se le dio importancia. Entonces yo creo que la película lo que propone y lo que busca es un poco reivindicar su historia y reivindicar su espíritu, que eso también se ve muy bien en alguno de los audios, en cómo luchan cada una de ellas en su campo, ¿no? Pues por ejemplo está la que hace los cálculos matemáticos, es un poco la protagonista, pero luego está la ingeniera que tiene que pelear con su marido para que la deje presentarse a los cursos para ser ingeniera y tienen que incluso recurrir a los tribunales para que la dejen poder presentarse, porque legalmente no estaba considerado. La otra, por ejemplo, se esfuerza en aprender a cómo usar un ordenador, porque se da cuenta de que una vez que lleguen los ordenadores, el trabajo que ellas hacían manualmente lo van a hacer las máquinas, pero sabe que de alguna manera van a tener que desempeñar un papel. Entonces yo creo que la película lo que intenta es un poco reivindicar esto y en fin, darles el lugar en la historia que se merecen, porque además es verdad, en la ciencia, y eso lo hablábamos con Ainhoa el otro día, se ha hecho de menos el papel y se ha silenciado el papel de las mujeres de una manera bastante escandalosa, ¿no? Y yo creo que por eso esta película intenta reivindicar y poner de relieve toda esta historia y todo este legado. Dicen en el chat, de todas formas, Rodrigo Arevalo pregunta ¿qué película estamos comentando? Estamos comentando la película Figuras Ocultas, película del año 2016, Hidden Figures, ¿cómo se dice esto, Pai? ¿Cómo se pronuncia? Figures. Del año 2016, y entonces cuenta la historia de tres mujeres científicas brillantes afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60 y se tienen que enfrentar a un montón de reticencias y a una batalla también por los derechos civiles, por la igualdad, etcétera, etcétera, tanto por el hecho de ser negras como por el hecho de ser mujeres. Entonces cuentan algunas situaciones que, verdaderamente lo que sí que ayudan, lo que sí que ponen en evidencia es lo ciegos que hemos sido y lo que... Una cosa que a mí me llama la atención, lo cerca que queda en el tiempo esto. Es el tiempo de la carrera espacial y sin embargo vemos las profundas desigualdades y la injusticia y el racismo que estaba totalmente instalado en la sociedad norteamericana, Mary. Sí, y luego, lo difícil que es esa lucha de las mujeres, ¿no? Hay un momento en el que ellas están en el coche y una de ellas pues también viven momentos de desesperación, ¿no? De decir, estoy agotada de insistir y insistir en algo que no es cotidiano, pero que yo sí que creo en ello, que es en la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Y en que nosotras también podemos llegar al puesto que puede llegar un hombre. Y en ese momento de agotamiento dices, que yo sé que no es justo, que es verdad que el avance de una debe ser el paso adelante para todas, pero también es agotador y yo creo que también en eso sí que incide bastante la película, ¿no? En lo difícil que es insistir, resistir en esa causa que tú crees, incluso cuando tienes al mundo en tu contra, ¿no? Y yo creo que eso lo refleja muy bien. Es verdad que también ayuda mucho que sean tres personajes, tres mujeres, ¿no? Que se apoyen entre ellas. Sería mucho más difícil a lo mejor si fuese la causa de solamente una de ellas. Pero mira, Dr. Jekyll dice una cosa en la que tiene mucha razón, que se percibe. La carrera espacial de los Estados Unidos contra el gran bloque ruso, los miedos que se cruzaban unos a otros, que quedan retratados en la película de forma sutil en algunas ocasiones, de forma más evidente en otros pasajes de la película, pero la carrera espacial dice, para Figuras Ocultas, dice, la de los astronautas rusos que consiguieron hitos históricos sobre los que no se han hecho películas. La primera persona en el espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio en el año 63, Valentina Tereshkova, el primer paseo espacial en el año 65,
en el año 65. Después, el primer lanzamiento y aterrizaje a la Luna de Rusia también. Y luego, años después, la primera persona que pisa la Luna, que es Neil Armstrong. Pero es que hasta entonces el éxito de conquistas de los rusos había sido, esto también para figuras ocultas, en cierta forma, sí, había como un elogio, dices, bueno, reconocen en la película, como es natural, no pueden hacer otra cosa, que los rusos han llegado primero al espacio, que los rusos han conseguido enviar una persona, que los rusos habían enviado un animal al espacio, pero siempre parece que la gesta es la suya, la gesta es la de la NASA, la gesta es la de aquellos hombres y mujeres que luchaban contra todos los tiempos. Y dices, ya, pero se estaban ganando todas las carreras, ¿no, Pai? Sí, claro, estaban en plena Guerra Fría, entonces era un tema prácticamente de orgullo nacional, ¿no? De hecho, eso en algunas otras películas está muy bien contado, ¿no? Como el tema de la carrera espacial fue una especie de guerra en paralelo al enfrentamiento que estaban teniendo políticamente y socialmente y en todos los niveles Estados Unidos y Rusia. Y sí es cierto que, por ejemplo, en ese sentido, en Rusia no existía ni el machismo ni el racismo que sí tenía Estados Unidos y probablemente, pues las mujeres tuvieron un protagonismo muchísimo mayor. Es verdad que como tampoco nos lo han contado ni hemos sabido todas las historias o con tanto detalle como las de Estados Unidos, pues no ha trascendido, pero claramente Rusia llevó la voz cantante en este campo durante mucho tiempo. Pero también esto sirvió un poco de espolón para los norteamericanos, ¿no? Les picó en el orgullo y eso también, por ejemplo, está un poco descrito en la película y cómo al final estimuló a la gente para intentar dar lo mejor de sí, intentar superar los retos. Claro, al final es verdad, dices que es más importante el primer hombre en el espacio, el primero que está en órbita, luego es dar la vuelta un poco a cada cosa para intentar resaltar tus méritos, que en eso hay que reconocer que los Estados Unidos y los norteamericanos son unos genios. Sí, pero esto también conduce a una reflexión. La guerra por la propaganda también tiene sus conquistas y también tiene sus éxitos y sin ninguna duda el primer país del mundo en términos propagandísticos ha sido Estados Unidos, que ha conseguido hacer toda la industria del cine que pivote en torno a sus gestas heroicas, ¿no? Y esto también dices, bueno, pues sí, la guerra por llegar el primero al espacio era muy importante, pero la guerra por contar a ver quién había hecho más méritos para hacerlo, pues no es otra guerra menor tampoco, ¿no? Que esto me hace mucha gracia porque muchas veces como que se reduce la propaganda a una cuestión menor, ¿no? Pero dices, bueno, no, Estados Unidos ha hecho de eso una industria, la industria del cine, ¿no? Y la propaganda que hay. Sí, a través de las películas norteamericanas vemos un país de éxito, de emprendedores, de luchadores, de conquistas por la libertad, de tal. No sé, quiero decir que tiene también. Sí, pero incluso con respecto a su propia historia, es decir, luego hay películas bastante autocríticas, pero en general es verdad que claro, dulcifican y dan su versión de la historia y en ese sentido además lo hacen con una capacidad de llegar a muchísima gente que sin duda les ha beneficiado y les ha permitido ganar la guerra cultural. Eso está clarísimo. Incluso yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se ha planteado las dudas sobre si realmente los norteamericanos habían pisado la Luna, muchos norteamericanos o la NASA o la gente que defiende que sí ante las teorías conspiranoicas, lo que deciden es que dado el enfrentamiento y dada la guerra de propaganda en la que estaban con Rusia, si no hubieran llegado ya se hubieran encargado los rusos de demostrar que no había sido real. Pero sí es verdad lo que dices, ¿no? Que en este sentido los norteamericanos son capaces de vender y de adornar las historias y de las cosas y sus gestas como nadie. Yo siempre recuerdo, no sé, creo que a ti ya te lo he contado, Fer, pero recuerdo que en una ocasión en Estados Unidos fuimos a Filadelfia, teníamos ahí una escala y entonces fuimos a ver la Campana de la Libertad, que es uno de los grandes símbolos de Estados Unidos, ¿no? Que lo tienen ahí además en una urna, la tienen protegida y cuando vas allí te cuentan la historia, ¿no? Es la Campana de la Libertad y te cuentan la historia y es tan sosa, entre comillas, es decir, es simplemente una campana que estaba en el campanario donde se firmó la Declaración de Independencia. No se tocó cuando se firmó la Declaración de Independencia, sino se tocó a la hora cuando tocaba. Tiene una grieta, pero la grieta simplemente es del uso. Luego la inscripción que pone libertad, pero porque correspondía a un versículo anterior que a la Declaración de Independencia cuando la habían forjado. Es decir, es una historia que no tiene nada y sin embargo los americanos han conseguido convertirla en algo épico, que hay colas para ir a verla y que en realidad, claro, es uno de los grandes símbolos de unión del país. Y yo recuerdo que me impresionó mucho porque dada la capacidad de los americanos para
pues eso, envolver las historias, me pareció en el fondo una historia bastante pobre que sin embargo habían conseguido convertir en algo muy poderoso. Mira, dice Daniel una cosa, estaría bien reflexionar en torno a esto. ¿Pensáis que todos los productores de Hollywood están de acuerdo y tienen un plan común y sincronizado para hacer propaganda desde sus inicios? ¿No es eso un poco conspiranoico? Lo que pasa es que hay un orgullo nacional, Daniel, y también que está relacionado también con un tipo de industria y con un tipo de producto que se vende mejor en Estados Unidos. O sea, probablemente no es una cuestión, como dices, inducida, no es que alguien diga a partir de ahora todas las películas se hacen de esta naturaleza, pero el tipo de películas que gustan en los Estados Unidos y que gustan en el exterior, por ejemplo, todas las películas relacionadas con lo militar, todas estas películas tienen un extraordinario apoyo de la defensa norteamericana y se les permite filmar en portaaviones, rodar con los aviones, utilizar los aviones porque se considera que es un elemento más en la propaganda global. Para, igual que muestras los aviones en los informativos, tiene algo mucho también de esto, ¿no? Y luego hay un orgullo intrínseco cultural, que no solamente lo tienen quienes trabajan en Wall Street, que también lo tiene el último tejano y que también lo tienen, por lo tanto, los productores, ¿no? De la defensa de su modelo de vida como el modelo de vida tal. Pero si le añades que ha habido guerras y campañas de persecución, caza de brujas durante años en Hollywood, cuando uno se salía un poquito del discurso oficial, luego después es verdad que eso ha oscilado mucho y ha ido en muchas direcciones y como decía Pilar antes, podemos encontrar en el cine norteamericano películas profundamente autocríticas contra el sistema, incluso contra ese modo de vida norteamericano. Recordad Capitán Fantastic, por ejemplo, que ha sido una de las películas que más nos han gustado en este programa y que te hace una crítica muy implícita al modelo de vida norteamericano, ¿no? Y a la educación y a lo convencional y tal. Y solo en Estados Unidos se concibe que haya pues personajes que desde la universidad tengan discursos profundamente críticos y que sin embargo sean personajes con mucha autoridad moral y con cierto renombre, ¿no? Sí, y luego lo que decías de los directores, hay directores que sí han dado una visión muy crítica. Por ejemplo, Oliver Stone, Platoon, aunque fue una película bélica, era una película bastante demoledora para el ejército norteamericano. Sí es verdad que además, lo decías, cuando la época de la caza de brujas, quizá era porque era una mayoría de directores, o eso pensaban, el sector más conservador de la sociedad norteamericana, los que estaban, impulsando una dirección con la que no estaban de acuerdo. Yo creo que, desde luego, yo no creo que sea una cosa intencionada, como decía el oyente, y que haya una conspiración para hacer, digamos, ese tipo de cine, porque de hecho también tienen cabida otras muchas voces, pero sí que de manera bastante general hay una especie de intento de reivindicar y de justificar y de alabar el modo de vida norteamericano en su cine. Hay márgenes de movimiento, las grandes distribuidoras norteamericanas que están en manos de familias judías, que se te ocurra proponer una película, por ejemplo, sobre la situación en Gaza, una película de corte comercial, o sea, que pueda tener recorrido en Estados Unidos, pues probablemente tendrías muchas dificultades de mercado. No hay más que ver las dificultades que tuvo el español, ¿cómo se llama nuestro director de cine oscarizado? Alejandro Amenábar, las dificultades que tuvo para distribuir la película Ágora en Estados Unidos. Tuvo un complot auténtico de algunas salas que se negaban a proyectarla e incluso algunas distribuidoras que no querían ni siquiera sentarse a negociar porque consideraban que había colocado en el mismo espacio de crítica a los judíos y a los cristianos, ¿no? Y de pronto pues tuvo dificultades. Así que claro que tiene márgenes de esto, claro que hay una cultura intrínseca al modelo cinematográfico que quieren desarrollar, ¿no? Y luego también lo que decía Juan Andrés, yo creo que además en la misma línea de lo que tú hablabas, Fer, que dice, pues resalta algunas películas independientes, pues pequeñas, sin mucha repercusión, dice, pero no por eso son menos buenas. Y además nosotros lo hemos demostrado aquí con algunas películas que nos habéis recomendado aquí en el Videoforum que nosotros no conocíamos y que de hecho luego costaba incluso en encontrarlas, no habían tenido grandes premios, pero eran muy buenas y incluso algunas con alguna valoración pues sobre un 6 las ponían y a nosotros nos parecieron muy buenas. Entonces, yo creo que hay que atender también a grandes y a pequeñas películas. La historia real yo no la conozco bien. Dicen que nos estaban diciendo en el hashtag Almohadilla, la cafetera Bye Bye May, nos dicen que la figura de Kevin Costner es ficticio, nos dice María Loto, que en la historia real
no existió. Claro, que tiene ese carácter un poco heroico de tener muy claros los principios y los valores de la democracia, y entonces es el que rompe a golpes con una palanca el cartel de baños reservados solo para mujeres negras, ¿no? Bueno, pero eso evidencia también que en muchas ocasiones ha hecho falta, pues eso, un hombre aliado a la causa para ayudar a abrirle las puertas a las mujeres, ¿no? Y eso es, por desgracia o por fortuna, ha sido así. Y bueno, yo creo que al menos para la ficción, a mí sí que me ha gustado, al menos en esa escena sí que me ha gustado, pues la figura del personaje de Kevin Costner, ¿no? Porque al final, pues efectivamente, siempre vas a necesitar aliados para llegar al fin de tu causa. Y luego ese papel, en realidad, también es verdad que dices, bueno, puede ser que adopte esta actitud o digamos que haga esto por un tema de considerar que es lo justo, lo democrático, pero también es muy práctico él, porque él lo que quiere al final es poner en órbita a John Glenn, y se da cuenta de que necesita a estas mujeres y que son las mejores, las que mejor le pueden resolver el problema que tiene, y claro, hay un punto también de ser práctico, ¿no? En esta mujer se tiene que ir 40 minutos de su jornada allí, pues vamos a solventar este problema. Bueno, la película merece la pena en todo caso, es una película muy cómoda de ver, es una película estimulante porque denuncia, cuestiones que conocemos relacionadas con el racismo, con la desigualdad, también con la discriminación por el hecho de ser mujer, y también nos da una idea de cómo, por fortuna, algunas cosas han ido cambiando, ¿no? O la resistencia. Bueno, aunque las películas made in Hollywood, que basadas en hechos reales, suelen ser versiones algo edulcoradas de la realidad, me imagino que la realidad pues siempre es mucho más dura, ¿no?, de lo que se nos muestra en las películas. A mí personalmente me ha gustado bastante Figuras ocultas porque, por una parte me ha permitido conocer a estas tres maravillosas mujeres, que desde luego lo fueron, y también parte de su historia, ¿no? Y también nos recuerda un tiempo que no es tan lejano, en el que existía la segregación en Estados Unidos y se veía como algo normal, ¿no? Entonces me quedo sobre todo con la escena en la que Dorothy Vaughan va con sus hijos en el autobús y les dice que aunque algo se haga de manera normal en la sociedad, no quiere decir que eso esté bien. Y pues eso, que al final el mensaje es que hay que luchar y hay que intentar transgredir para poder avanzar como sociedad. Un beso, bonicas. Pues en efecto. Yo no añadiría nada más a lo que ha dicho Marina. Yo tampoco. Una solución sería usar remaches de cabeza plana. Mary, alguien que piensa como un ingeniero debe ser ingeniero. No puedes trabajar de calculadora toda tu vida. Señor Zielinski, soy una mujer negra. No me hago ilusiones con lo imposible. Yo soy polaco y judío y mis padres murieron bajo el terror nazi. Y ahora me encuentro aquí debajo de un cohete que va a llevar a un astronauta hasta las estrellas. Se puede decir que estamos viviendo lo imposible. Contéstame. Si fueras un hombre blanco, ¿te gustaría ser ingeniero? No es que me gustase, es que ya sería ingeniero. Así que el retrato es bastante preciso, pero es verdad que eran tres nombres que permanecían completamente ocultos para la mayor parte de los ciudadanos y que ahora el cine ha colocado en el lugar que merecían en esa gesta heroica que supuso poner al ser humano a dar vueltas alrededor de la Tierra. Así que nos ha gustado, Pai, te puedo decir que nos ha gustado mucho. Y por lo que percibo a mí también aquí, me gustó. A los oyentes de la cafetera también. Dice Joan Luis Lull, recuperados de la Segunda Guerra Mundial, la URSS decidió dedicar sus esfuerzos al desarrollo de la física y los Estados Unidos a la comunicación. Está claro quién ganó, dice. Y Cienfuegos dice, lo de los Estados Unidos, dice, con ese hashtag almohadilla, la cafetera, bye bye May. Y dice Cienfuegos, lo de los estadounidenses es algo cultural, les gusta su país, en España eso cuesta entenderlo y además transmitirlo, porque somos muy de quejarnos también, que a lo mejor tiene algo que ver con eso también, pero en fin. El caso es que la peli está muy bien. Sí. Me gusta a mí el ejercicio cafetero porque nos obliga a sentarnos un poquito, si no hay un montón de pelis que se te pasan, y de hecho gracias al programa estoy descubriendo un montón de películas que yo no habría visto de otra manera.
Así que os a mí lo que me agradezco, pasa, lo que pasa es que luego tengo muy mala memoria, pero quiero pensar que este ejercicio está haciendo mella en mi cerebro. Yo creo que sí. Seguro que sí, porque a mí de vez en cuando me pasa que recuerdo ideas que me surgieron viendo algunas películas que probablemente no hubiera visto nunca. Por ejemplo, La fuente de las mujeres o la de Man from Earth, que también me pareció brillante, y es verdad que sí que te permite eso, no sé, abrir una ventana a historias que en otras circunstancias probablemente no te hubieran llegado, y te obliga un poco a reflexionar sobre ellas, que eso también siempre viene bien. Mira, dice, nos prometieron colonias en Marte y acabamos teniendo Facebook, dice Delgado. Pero Man from Earth, esa película, ¿cómo se la subtituló, cómo se la tradujo en español? ¿Lo sabes, Pai? ¿Te acuerdas del nombre? Pues no, porque de hecho la vimos en inglés, subtitulada. Porque creo que no estaba así, creo que no estaba traducido, ¿no? Me parece, no estaba doblada. Y es una de las películas más maravillosas que hemos visto, rodada íntegramente dentro de una cabaña, con apenas recursos, más allá de un guión extraordinario, muy interesante, muy intenso. Esa fue una película maravillosa. Pero es verdad, se te quedan... Por eso el ejercicio era tan interesante, el ejercicio del videoforum, porque se te quedan cosas. A mí me pasa como a María.es, que tengo muy poca memoria, pero sí se te queda una base fundamental la película de la cueva. La película de la del circo, ¿cómo se llamaba la del circo y la cueva? El Gran Carnaval. El Gran Carnaval. Pero luego me ha pasado cuando desapareció este crío que cayó por un pozo, que se instalaron medios de comunicación así a las puertas, que de pronto allí celebraban misas. Desgraciadamente fue un gran carnaval. Y se convirtió en el Gran Carnaval de Billy Wilder cuando lo habíamos analizado aquí en el programa. Luego hay un montón de referencias culturales que se transmiten a través del cine. Por eso es verdad que es muy importante, sobre todo en estas películas que tienen, o Las uvas de la ira, que tienen, donde descubres el inicio, el nacimiento del capitalismo y cómo se van diluyendo las responsabilidades para que los afectados por el capitalismo no tengan lugar donde exigir, ¿no? De cómo se diluyen, y vas a preguntar al del banco y te dice, no, pero eso es la central. Vas a la central y dice, no, pero esos son los accionistas. Vas a los accionistas, no, pero esos son los fondos de inversión, y se acabó la responsabilidad individual. Y luego también de distintas formas de vida, ¿no? Capitán Fantastic, yo creo que yo creo que nos ha marcado bastante a la gente del programa, porque bueno, pues hablaba de otra forma de vida y te planteaba pues otras formas de pensar totalmente diferentes a lo cotidiano y a lo establecido como lo normal. Dice SCT, dijisteis que He vuelto la habíamos visto y no la habíamos visto. Dice SCT que es esta la que Hitler se levanta. No, la hemos tenido que ver seguro porque la hemos comentado. No la habremos visto. No, al final no. No está en la lista. Eso he visto que no está en la lista pero de yo Mao creo 5. Que no la hemos visto, ¿no? Pero si no, yo me obligué a ver esa película por alguna razón. Pues te obligaste... No, porque tú no la has visto. De forma altruista. ¿Tú no la has visto? No. ¿No la has visto que se levanta, que se aloja en un kiosco durante unos días? No. Yo tampoco la he visto. Así entonces tienes razón SCT y el que no tiene razón soy yo. Ha sido hiperaltruista. Lo que no sé por qué razón yo la he visto. Así bueno, como... porque te la habrán recomendado pero en otra emisora de radio, a lo mejor. Estaría escuchando la COPE, estaría escuchando Radio María. Te la han recomendado. ¿Sabes? Hombre, no tiene pinta de ser una peli que te van a recomendar en la COPE. La vuelta de Hitler, pues no sé qué decirte, te estás poniendo, ¿sabes? No me hagas hablar, no vaya a ser, depende de a quién tengan invitados. Si tienen ahí... por cierto, hoy está Rocío Monasterio en la portada de un periódico. Me produce desasosiego esa mirada. Nunca vamos a volver a hablar de ella porque nos desatamos. No se puede decir nada. Sí. Es que estamos en un mundo... Tenemos que hacer este programa desde más allá de los límites marítimos, ¿no? Lo que pasa es que ya no podríamos... Para poder decir lo que queramos, ¿no? Sí. Un poco al estilo rock, emisora de rock encubierta, ¿no? Claro, totalmente. Oye, pues había un oyente con un barco. Sí, pero ya nos ofreció poder hacer el programa desde el barco. Hay que mirar, hay que consultarlo con nuestros abogados. Sí. Pero en fin, bueno, vamos a ver, necesitamos también una película para la próxima semana. ¿Necesitamos alguna otra sugerencia, Pai? ¿Tienes alguna otra peli en mente? Pues ahora mismo así en frío no se me ocurre. No sé si... Porque pienso y... Dicen por aquí que la de He vuelto, lo que pasa es que yo la vi con algún objeto y siendo que no está mal, que tiene algún punto el punto de partida es muy ingenioso, es muy simpático, pero tiene una carga irónica, sí que es muy... la peli no sé si es francesa o alemana, me parece que era alemana, pero tiene un punto así de humor británico que a mí no me terminó de súper convencer. Está bien, o sea, la metáfora es buena,
pero por alguna razón es como extraño, no la disfruté mucho. Pero SCT la recomienda mucho. Dice Madre también. Madre puede ser otra película. Madre no la he visto. Pero bueno, vamos a ver si podemos decidirla ahora y colocamos un tuit y lo dejamos. En busca del fuego, Fer, dice Capitán Videoforum. Pero En busca del fuego no tiene un solo diálogo. Así que necesitas una cierta... Está muy bien, ¿eh? Es una película, además, oye, para cuando... Igual esa, Capitán Videoforum, igual esa la podemos reservar para cuando vayamos a ir a Atapuerca, que puede ser, es una manera muy interesante de observar allí lo que empezó todo, donde empezó. Que el Señor de los Anillos no vale. No. Está Mary mirando El Señor de los Anillos. El Señor de los... Sauron. Bueno, vamos a decidirle, la ponemos en Twitter y no nos enrollamos más. Que gracias, Mary, gracias Pilar. Gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a marchar. Os damos las gracias a todos los que participáis en este gran ejercicio del Videoforum y sobre todo a la gran familia cafetera, porque nos hacéis pasar este ratito muy agradable así en torno a una taza de café, poder comentar cine, películas, cosas así que son muy interesantes. Nos vamos, volvemos el lunes. Disfrutad muchísimo del fin de semana y no faltéis el lunes cuando volvamos aquí a la cafetera, que ya tendremos resultados electorales. Intentaremos hacer una pequeña aproximación a los resultados que se van a conocer a medianoche, así que todos a votar, porque la cosa está, en algunos lugares está muy complicada. Así que nada, a votar. Malditos. Votad, malditos. Gracias. Malditas. Adiós, cuidaos. Votad siempre. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.